Mi esposo tomó el micrófono de la mano del maestro de ceremonias en la graduación de nuestro hijo, como si fuera dueño de toda la noche. Lo golpeó 2 veces, le sonrió a las 300 personas presentes y dijo las palabras que iban a terminar mi matrimonio frente a todos los que amaba. Todos deberían agradecerle a Lauren. Pasó 18 años criando al hijo de mi amante. El salón se quedó tan silencioso que podía escuchar el hielo en el vaso de alguien, y entonces mi hijo se puso de pie. «Papá», dijo Eisen, la voz firme de una forma que me apretó el pecho, «por fin estás diciendo la verdad. Quédate hasta el final». Porque lo que mi hijo reveló esa noche cambió el significado completo de 18 años de mi vida. Me llamo Lauren Phillips. Tengo 46 años, y durante 2 décadas he usado el uniforme de coronel del Ejército de Estados Unidos. He tomado decisiones que costaron vidas o las salvaron. Nada de eso me preparó para el momento en que mi esposo sonrió en la graduación de nuestro hijo y detonó mi vida como si fuera un truco de fiesta. Hace 18 años, yo era capitana recién salida de un despliegue, saliendo con un civil encantador llamado Daniel. 6 meses después de empezar la relación, me sentó en su mesa de cocina, tomó mis manos y me dijo algo que me rompió el corazón antes de siquiera conocer a la persona de quien hablaba. La mamá del bebé murió en el parto. Tengo un hijo, tiene 3 meses, se llama Eisen, y no sé cómo hacer esto. Solo miré esa foto que me mostró, una carita arrugada envuelta en una cobija de hospital, y algo en mí decidió que ningún niño debía crecer sintiéndose una idea tardía. Nos casamos 8 meses después. Adopté legalmente a Eisen antes de su primer cumpleaños, y durante 18 años fui yo quien hizo el trabajo de ser su madre. No porque Daniel me lo pidiera, sino porque entendí lo que significaba amar a un hijo. Fui yo quien caminaba con él durante el cólico a las 3 de la mañana, tarareando cadencias del ejército, la única música que sabía de memoria. Fui yo quien se sentó en la enfermería cuando se rompió el brazo cayéndose del pasamanos, tomándole la mano mientras lloraba, diciéndole que los coroneles no lloran, se cosen y regresan al trabajo, lo cual lo hizo reír entre lágrimas. Fui yo quien manejaba 2 horas cada trayecto para ver cada uno de sus partidos de fútbol juvenil, incluso los que se pasaba entero en la banca, porque quería que mirara las gradas y siempre me viera ahí. Daniel también lo amaba a su manera. Quiero ser justa, incluso ahora, se aparecía en los grandes momentos, los partidos de campeonato, las obras de teatro, los momentos donde habría público para verlo siendo un buen padre. Pero el trabajo diario de criar a una persona, esas horas poco glamorosas que en realidad construyen una infancia, esas eran mías. Había pequeñas inconsistencias que noté y dejé pasar porque examinarlas se sentía desleal. Daniel nunca quería hablar de la madre biológica de Eisen, y no era solo que evitaba el tema, mucha gente en duelo lo hace. Era la forma específica en que lo evitaba. Nunca, ni una sola vez, en 18 años, dijo su nombre frente a mí. Cada vez que Eisen preguntaba de niño cómo era ella, Daniel se ponía rígido, casi imperceptiblemente, y giraba la conversación hacia otro lado. Antes pensaba que era un duelo tan crudo que no podía tocarlo. Ahora entiendo que era algo más cercano a la culpa escondida detrás de la máscara del duelo, y los dos pueden parecerse mucho si no sabes buscar la diferencia. También estaban las llamadas tarde en la noche, a veces después de medianoche, el teléfono iluminándose en el buró, saliendo a contestar en el pasillo con la voz baja y deliberada, de una forma que no coincidía con la excusa casual al regresar. «Solo un cliente», decía. Confiaba en él, porque 18 años de matrimonio construyen un tipo de confianza casi estructural.
Hubo un momento en un súper cuando Ethan tenía como 7 años, que se me quedó grabado. Una mujer en la fila se quedó mirándolo con intensidad y me preguntó de golpe si era mío. Le dije que sí, era mi hijo. Sus ojos pasaron sobre mi hombro hacia Daniel, que acababa de llegar con el carrito, y toda su expresión se cerró como una puerta. Le pregunté a Daniel si la conocía. Dijo que nunca la había visto. Le creí, pero algo se quedó mal en mi estómago. Al principio del matrimonio mencioné, casi de pasada, que quería revisar los documentos originales de la adopción. La reacción de Daniel fue inmediata y desproporcionada. ¿Por qué desenterrar dolor viejo? Ella ya se fue, Lauren. Enfoquémonos en nuestra familia. Nunca volví a preguntar en 17 años más. La semana antes de la graduación de Ethan, llegó a nuestra casa un sobre de manila simple, dirigido solo a mí, sin remitente. Lo puse en la barra de la cocina con la intención de abrirlo después de la ceremonia, sin saber que estaba dejando de lado el único papel que me habría preparado para todo lo que estaba a punto de pasar en ese escenario. La ceremonia fue afuera, bajo un cielo tan claro que parecía escenografía. Cuando llamaron el nombre de Ethan, me puse de pie aplaudiendo tan fuerte que me ardieron las palmas. Me encontró entre la multitud, siempre lo hacía, y me dio el asentimiento más pequeño, el reconocimiento privado que solo comparten una madre y un hijo. La ceremonia fue afuera, en el patio principal de la universidad, bajo un cielo tan claro que parecía escenografía. Me senté en la segunda fila, la espalda recta por décadas de costumbre, viendo fila tras fila de graduados cruzar el escenario. Cuando llamaron el nombre de Ethan, me puse de pie antes de darme cuenta, aplaudiendo tan fuerte que me ardieron las palmas. Me encontró entre la multitud de inmediato, siempre lo hacía, y me dio el asentimiento más pequeño, el tipo de reconocimiento privado que solo comparten una madre y un hijo. Después, la universidad organizó una recepción en un gran salón de banquetes, con maestro de ceremonias contratado y un micrófono que pasaba de mano en mano para brindis breves. Estaba parada cerca de una mesa redonda cuando noté a Daniel caminando hacia el pequeño escenario. Asumí que quería decir algo amable, un brindis de padre a su hijo graduado. Tomó el micrófono con esa sonrisa suelta y fácil, del tipo que viene de demasiado champán y demasiada confianza. Solo quiero decir unas palabras. Empezó, su voz cargando esa calidez particular que siempre usaba frente a un público. Sentí el pecho hincharse. En verdad me sentí orgullosa, pensando que por fin iba a reconocer frente a todos lo que había dado esos 18 años. Todos deberían agradecerle a Lauren, continuó, levantando su copa hacia mí. Pasó 18 años criando al hijo de mi amante. Por un segundo completo pensé que lo había escuchado mal. Miré alrededor esperando que alguien se riera, esperando que se revelara como una broma extraña. Pero nadie se rió. El silencio que siguió tenía peso, presionaba sobre el cuarto como algo físico. Y la peor parte, la que todavía me hace temblar las manos al pensarlo, es que Daniel no confesaba por culpa ni duelo. Estaba actuando, sonriendo todo el tiempo como quien cuenta una anécdota divertida en una cena. Hace años, antes de que Lauren y yo nos casáramos, tuve una aventura, dijo girando el champán en su copa. La mujer quedó embarazada, me dejó al bebé y desapareció. No quería la responsabilidad. Le dije a Lauren que la madre murió en el parto. Se rió, un sonido corto y despreocupado. Lauren nunca sospechó nada, 18 años, y lo crió como suyo, sin preguntar nada. No era solo humillación, aunque la humillación era real y total, esparciéndose por mi cuerpo como agua helada. Era la crueldad quirúrgica específica de todo,
el hecho de que sonreía mientras lo hacía, el hecho de que había elegido este momento exacto, la graduación de mi hijo, como escenario para su confesión. Sentí cada ojo de ese salón voltear hacia mí, la lástima particular en las caras de gente que conocía desde hace años. Ni siquiera pidió ver un acta de nacimiento, agregó Daniel sacudiendo la cabeza casi con admiración por su propio engaño. 18 años. ¿Pueden creerlo? Me quedé congelada, mi mente haciendo algo que casi nunca hace, quedarse completamente en blanco. Soy una mujer que se ha mantenido tranquila bajo fuego de mortero, y en ese salón pensé que esto era lo peor que me pasaría ese día. Estaba equivocada. Vi a Eason levantarse de su asiento, la mandíbula tensa, los ojos fijos no en mí, sino en su padre, caminando con pasos lentos y deliberados hacia el escenario donde Daniel seguía sosteniendo el micrófono como un trofeo. Llegó y extendió la mano para pedirlo. Daniel, todavía subido en la euforia de su propia actuación, se lo entregó con una risa fácil, esperando que su hijo lo defendiera. Eason se volteó hacia el salón y después, despacio, hacia su padre. «Por fin estás diciendo la verdad», dijo, su voz firme de una forma que dejaba claro que esta no era la voz de alguien tomado por sorpresa, sino de alguien que ya llevaba tiempo viviendo con la verdad. La sonrisa de Daniel titubeó por primera vez esa noche. «Eason, yo lo sé», dijo Eason simplemente cortándolo, no con crueldad, sino con una finalidad que silenció aún más el salón. «Lo sé desde hace 8 meses. Sentí el piso inclinarse bajo mis pies. 8 meses. Mi hijo había sabido la verdad casi un año entero y nunca lo había dejado ver en las cenas tranquilas, en las llamadas que hacía solo para escuchar mi voz, en cómo seguía llamándome mamá con exactamente la misma calidez de siempre. Lo explicó con calma. Durante su 3er año de universidad, la curiosidad ordinaria de saber de dónde venía lo había llevado a pedir una prueba de ADN casi de broma. Los resultados marcaron una anomalía genética que no tenía sentido si la historia que le habían contado toda su vida fuera cierta. Investigó en silencio, metódicamente, encontró registros. Encontró el nombre de una mujer que nunca se había dicho en voz alta en nuestra casa, y la encontró viva, viviendo a 3 estados de distancia, con una vida completamente distinta. «No está muerta», dijo mirando ahora directamente a Daniel, y vi algo en la cara de mi esposo desmoronarse como nunca en 18 años de matrimonio. «Está viva, se fue porque no quería ser madre, no porque muriera en algún hospital como le dijiste a todos». El salón se había quedado tan en silencio que podía escuchar el aire acondicionado zumbando arriba. «Pude haberte dicho que sabía», continuó Eason, su voz suavizándose sin vacilar. «Lo pensé por semanas. Pero me di cuenta de algo revisando fotos viejas, registros escolares, recuerdos viejos». Sus ojos encontraron los míos a través del salón. Nada de eso cambió quien en realidad me crió. Se volteó completamente hacia mí, algo en su cara abriéndose. No debilidad, sino honestidad cruda. «Mamá», dijo, y la palabra aterrizó como algo sagrado. «Tú me criaste, no ella. Ni siquiera él, realmente. No de la forma que importa. Tú eras la que se quedaba despierta cuando estaba enfermo, la que venía a cada partido, incluso los que nunca salí de la banca. Tú eres a quien le llamo cuando pasa algo bueno, porque eres la primera persona a quien quiero contarle». No recuerdo decidir llorar, simplemente me di cuenta de que las lágrimas corrían libremente por mi cara y no me importó quién las viera. Eason se desabrochó el reloj de su muñeca, el regalo de graduación que Daniel le había dado esa misma mañana, y lo extendió hacia su padre sin ceremonia.
Eres mi padre biológico, dijo. No voy a fingir que eso no es cierto, pero ella es quien se convirtió en mi verdadero padre, y creo que después de esta noche, los dos sabemos cuál de esas dos cosas en realidad importa. Daniel se quedó congelado, el reloj descansando en su palma abierta, la boca moviéndose sin sonido. Alrededor del salón, gente que conocía a Daniel durante años lo miraba con una expresión que había cambiado por completo, de lástima hacia mí a algo más cercano al asco hacia él. Puso el micrófono en una mesa cercana, sin otra palabra, se dio la vuelta y se abrió paso entre la multitud hacia el estacionamiento. Ethan y yo terminamos esa noche en una fonda cerca del campus, con gabinetes de vinil agrietados y café que llevaba demasiado tiempo en la parrilla. Debía habértelo dicho antes, finalmente dijo, envolviendo las dos manos alrededor de su taza. Tomé su mano, la misma forma en que lo había hecho 1000 veces antes. Me lo dijiste cuando estuviste listo, eso es suficiente. Tenía miedo de que te lastimara más de lo que la verdad ya lo haría, dijo. Tu padre nos quitó esa opción a los dos, respondí sin amargura, simplemente como un hecho. Empezó a contarme cosas que no sabía, que Daniel nunca había recordado su cumpleaños sin un recordatorio de calendario, que no supo que era alérgico a los mariscos, hasta que le salieron ronchas en un asado, y fui yo quien reconoció los síntomas, que nunca había aprendido el nombre de un solo maestro en 13 años de escuela, mientras yo podía recitarlos todos. Lo probaba a veces, admitió Ethan con una pequeña sonrisa arrepentida. Mi color favorito, un libro que amaba, veía si lo recordaba una semana después. Él nunca lo hacía, tú siempre sí. Le confesé algo que nunca le había dicho a nadie en voz alta. Solía tener miedo de que algún día descubrieras la verdad y te dieras cuenta de que yo no era realmente tu madre, de que en el momento en que supieras, querrías lo real en su lugar. Ethan me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Mamá, nunca me pregunté quién me dio a luz, de ninguna forma que importara, solo me importó quién se quedó. No creo haber llorado así en años, el tipo de llanto que llega cuando finalmente dejas caer un peso que ni siquiera sabías que habías estado cargando 2 décadas. En los días siguientes me lancé al asunto práctico de la separación, y más verdad siguió saliendo a la superficie. Ethan había encontrado, meses antes, documentos financieros en un archivero de la oficina de Daniel que no tenían sentido para él entonces, pero que sí lo tuvieron cuando finalmente me senté a revisarlos. Daniel había estado sacando dinero en silencio durante años de un fondo educativo que había establecido para Ethan, dinero de mi propio pago de combate, protegido en una cuenta que requería la firma de los dos. Varios retiros de los últimos 6 años llevaban mi firma en documentos que nunca había visto, en una letra lo suficientemente cercana para engañar a un vistazo casual, pero no a alguien entrenada, como yo, para notar detalles que no cuadran. Llevé los documentos a una abogada. No fui buscando venganza, fui buscando responsabilidad, pero una investigación así tiende a descubrir más de lo que cualquiera espera. Las firmas falsificadas fueron solo el comienzo. Líneas de crédito abiertas a mi nombre sin autorización, deudas de juego escondidas como gastos de negocio, préstamos contra bienes que ni siquiera sabía que teníamos juntos. Su empleador lanzó su propia revisión interna. Colegas que alguna vez jugaron golf con él mantuvieron distancia, y hasta la madre biológica de Ethan, la mujer que Daniel describió como muerta, se negó a hablar con él cuando la contactó en un intento desesperado de reconstruir un aliado entre los escombros de sus propias decisiones. Ella había construido una vida completamente separada y no quería nada que ver con las consecuencias. Casi 6 semanas después de la ceremonia, tocaron a mi puerta. Era Daniel, solo, viéndose más pequeño de lo que recordaba,
los hombros hundidos. «Lauren, ¿podemos hablar?» Aizen apareció detrás de mí, tranquilo, con la misma calma firme de aquel escenario, y pasó junto a mí para enfrentar a su padre directamente. «Aizen», dijo Daniel, la voz quebrándose. «Sé que no merezco esta conversación, sé que no merezco nada de ninguno de los dos, pero eres mi hijo. Eso nunca dejó de ser verdad». Aizen lo consideró un momento, reflexivo, sin teatro. «La biología te hizo mi padre», finalmente dijo, su voz baja pero clara. «El amor la hizo mi mamá. Son dos cosas distintas, papá. Creo que pasaste 18 años esperando que fueran lo mismo, y cuando resultó que no lo eran, no supiste cómo vivir con eso. Pero yo sí hice las paces». Daniel no tuvo respuesta. Vi algo en su cara colapsar por completo y, por primera vez en 18 años, no sentí ningún impulso de consolarlo. «Me agradeciste frente a todos los que conocemos por criar al hijo de tu amante», dije con calma, sin alzar la voz. «Lo dijiste para humillarme en el único lugar donde creía estar segura. Así que déjame decírtelo de vuelta claramente. De nada, Daniel. Lo crié y se convirtió en un mejor hombre del que tú jamás lograste ser». Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto, sin otra palabra. Meses después, Aizen empezó su primer trabajo, y en la ceremonia de inducción me pidió que me parara a su lado. «Quiero presentar a alguien», dijo frente a todos. «Esta es la mujer que me enseñó lo que en realidad significa el honor, no con discursos, con 18 años de simplemente nunca irse cuando hubiera sido más fácil. No creo haber llorado tan abiertamente en un entorno profesional en toda mi carrera, y no me importó quién lo viera, porque ese momento, mi hijo eligiendo públicamente nombrar lo que en realidad era nuestra familia, significó más que cualquier medalla que jamás me hayan dado. La familia nunca se trató de la sangre que compartimos. Se trata de quien se queda, quien aparece a las 3 de la mañana, quien recuerda las cosas pequeñas, quien te elige una y otra vez, especialmente cuando elegirte es difícil. ¿Y tú? ¿Hasta dónde habrías aguantado en el lugar de Lauren? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves esta noche. Dale like si crees que el verdadero amor siempre se revela. Y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte la próxima historia que te va a dejar sin palabras.